¿Qué tal? Hola, muy buenas. Aquí estamos un día más con ustedes. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Bienvenidos al mejor programa de motor que se hace en Aragón, aunque les parezca mentira. Bueno, para este programa hemos invitado aquí a dos señores, dos grandes pilotos aragoneses, como son Juan Albo y Tomás Berna. Son pilotos que durante muchísimos años han estado dando un poco el tipo y la cara en el motocross, en el raid, en las bajas, aquí en Aragón. Eso lo haremos en la primera parte. Nos ayudarán también a comentar pues la carrera que este fin de semana ha habido en Zuera, de motocross, como no. Luego también hablaremos del Campeonato del Mundo de motocross que se celebró en Almonte. Pilotos que han corrido aquí el otro día, hace poquito en Calatayud estuvieron allí, no tuvieron muy buena suerte. También hemos preparado un pequeño bricolaje y luego, pues como no, llegaremos al apartado histórico. Como decimos, esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Sí, pues como les digo, aquí estamos con dos grandes valores del motocross aquí en Aragón, del motocross, del off-road, sobre todo gente pues, que han dedicado mucho tiempo a lo que son las carreras de motos aquí en Aragón. Por una parte tenemos a Juan Albo. Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ya unos cuantos años haciendo... Bueno, ahora ya casi no te dedicas al tema del motocross o de la moto, pero bueno, ¿cuándo empezaste a hacer carreras? Pues creo que fue el 77. En el año 77, o sea, aproximadamente ahora hace unos 48, 49 años más o menos, por ahí más o menos. Por ahí, parecido. Sin calculadora ya no soy. Y bueno, Tomás Berna, bueno, que siempre habéis preparado el Rally de Tauste, con tu familia, con tu padre. ¿Tú también empezaste, Juan? Perdón, Tomás. Yo empecé antes, yo soy más viejo. A ver, yo empecé en el 73 a correr. Lo que pasa es que los primeros años era primitivo y casi cundieron muy poco. Yo empecé eso, como te digo, en verano del 73 y me parece que corrí 3 carreras ese año, con una moto muy mala, quiero decir que todavía eran los principios. He estado recordando para esto quiénes éramos los primeros porque había realmente muy poca gente. Está, pues, más Olegario Gali, que el quinto de Ebro. Exacto, Carlos Herrera, Juan Sagarra y casi no recuerdo más. Para que te hagas una idea, mi primer trofeo me lo dieron en Huesca como primer aragonés y yo tenía que ser muy malo porque acababa de empezar y fui el primer aragonés porque no habría otro. Creo que estaba corriendo, que conoceríais Javier Cañada, el Chapas, sí, pero corría con una cota. Fíjate, el motocross con una cota. Sí, siempre ha ido más el trial a Cañada. Sí, pero por lo que sea, que yo entonces ni lo conocía. Pero como anécdota, para que te des una idea del nivel que había. Bueno, Juan, cuando tú corriste, oye, pilotos a nivel aquí aragonés, ¿con quién competías? Aparte, yo creo que Olegario Galián corría, ¿verdad? Sí. Era muy bueno Olegario, ¿eh? Sí, muy fino también. Sí. Casi como Tomás. Yo me acuerdo, fíjate tú, corría con un casco y llevaba con una pequeña cola de zorro muchas veces que se la ponía ahí. ¿Tú no te acuerdas de eso? Pues sí, yo lo vi correr en Quinto de Ebro, lo veía, ¿eh? No sé si lo vi correr una vez también en Motorrita. ¿Qué circuitos había, hablando de todo un poco, cuando tú estabas participando, Juan? Pues Quinto. Tauste. Y es que me pasaba como Tomás. Yo tenía dineros para correr 1 o 2 carreras al año. No íbamos a todas. Tampoco tenía entonces yo coche. Entonces dependía de que alguien me echase una mano. De que te llevara la moto a algún amigo. Sí. Oye, ¿tú corriste en Zuera, en el antiguo, en el Cucutero? Sí, claro, sí. En el de arriba también. En el de arriba, sí. Oye, tenemos unas fotos estupendas que nos las vas poniendo, si te parece bien, Kevin y Héctor, y las comentamos con nuestros dos invitados. A ver, porque esto es historia, esto sí que... aquí nos estás contando que esto es en el circuito en Tauste, ¿verdad? Me decías. Eso es Tauste con una Bultaco Pulsan MK8, que era cuando yo empezaba a dar saltos, ya no iba a correr, de la mano de Tomás, claro. Sí. Si está usted es porque Tomás me ayudaba. Un poquito más despacio, no nos pases de... Pues ponemos otra vez, sí, esto es... sí, bueno, comentaba el circuito de Tauste. Más que ayudar, me acuerdo que viniste a que te entrenase un poco. Hombre, así, es que y empezamos no a conocía a nadie que hiciera moto más que a ti. No, y mejoraste. Era muy importante, yo aprendí solo. Y entonces me costó mucho eso, pero Juan, pues enseguida entrenando conmigo, cogiste mi nivel en muy poco tiempo. Oye, una Pulsan que suspensión tenía más justita, la MK8, ¿eh? Pero teníamos brazos y piernas. Claro, eso era bueno. No había problema. Y 20 años a lo mejor tenías también. Hay menos. Es lo que había. ¿No tenías ni 20 años en esa foto? Joder, no. Madre de Dios. Hay 18... Es que no podía, la moto la dejaba en su casa.
Ah, ¿y qué te Y ibas en y de su autobús o casa qué? al o a dedo, entonces había mucho dedo. Sí. Oye, el circuito, ¿para cuándo abrís el circuito de Tauste? Yo vi, bueno, he ido a entrenar alguna vez con algún amigo y demás. A ver, es el único circuito que está abierto siempre y Ahí no no hay se ningún cobra problema. nada. No, es lo único que de vez en cuando lo arreglan, ya no yo, ni mucho menos, pero siempre está operativo. Siempre, sí. Sí, hay una zona que se arranca, pero ya que se lo digan a... Ponnos la siguiente foto, lo que has dicho. Bueno, aparte, tú lo que comentabas, Juan, siempre ha estado vinculado al motocross, dijéramos, o al enduro o Al motocross. Y luego las derivaciones por edad y por lesiones, que pasas al enduro, luego a los rides y luego ya... Porque esta foto, creo que me la has pasado tú. Esto es Esto es la última carrera de velocidad de Merca Zaragoza. que ha sido dentro de lo que es el... Porque creo que se hizo una encogullada o mal encogullada, pero viendo que había muchos problemas se prefirió acotar, porque ahí no se podía cobrar entrada además, encogullada. Aquí, sin embargo, creo que se cobró algo de entrada, según me dijo el otro día uno que participó. Entonces, aquí venía a correr, fíjate tú, se corría hasta con una moto de campo con ruedas lisas y vale. Una de motocross y con ruedas de la basura. De lo que La hubiera. de trail que habíamos cambiado, porque fue el año que yo monté la tienda. Ajá. Entonces hubo un amigo que se empeñó en que corriéramos. Yo no quería, digo, ¿dónde vas a correr con estas? Una JJ Cobas bicilíndrica, ¿esto qué es? Joder. Fíjate tú, ¿conoces algún piloto más de los que están ahí? El de la izquierda es Nacho Arbillas. Ah. Y lo bonito de esta foto, que se la restriego siempre a Nacho, que me veo mucho con él, es de que le estoy adelantando en meta que iba segundo él. Y porque no se ve en la foto, pero estoy entro a una rueda. Tú eres el de la moto número 12, entendemos, Claro, ¿no? claro. Pásanos la foto, otra siguiente, por favor. Esto ya es... Yo creo que será Sabiñánigo esto. ¿Sabiñánigo? Tomás. pero en el circuito que se entrena ahora. Yo creo que es Sabiñánigo, sí. Pues no lo sé, es que está ahí... Bueno, Sabiñánigo... Se ve una tapia cerca, Sí, igual sí, es el Sabiñánigo. cementerio aquí, no sé, el cementerio de Zaragoza. No me suena, en esa no. montaña de atrás. No, yo creo Sí, que es pero es que Sabiñánigo. luego se ve una tapia ahí, No, yo no veo tapia. Bueno, es igual. una tapia, no se ve una Ahí línea... me suena a Sabiñánigo. Ah, bueno, eso ya... Esto ya con la Montesa que ya... Este eres tú, ¿no? Realmente, ¿eh? Sí. Ya una moto que ya tenía una suspensión ya modificada, bueno, aunque sea de serie, pero ya llevas ahí por lo menos 25 o 30 centímetros llevas de recorrido, que eso ya es... Los brazos trabajan un poquito Pero menos. tampoco debían de ser muy buenas suspensiones porque se rompían todas del chasis por la parte de atrás de la tija. Sí, Se abrían. Había que reforzarlas. Bueno, Sí. pasamos de foto, por favor. Bueno, aquí estás con un señor que el del gorro eres tú, Tomás. Sí, eso es. Y aquí el joven número 30, que es Juan. Esto fue un detalle muy grande de Tomás porque yo creo que aquel día no tenía moto, no sé por qué, y me dejó su KTM 2,5 refrigerada por aire y frenos de tambor para correr. Joder, madre O sea, esa moto era de Tomás. Es que eso ha sido bueno. Eres buena gente. Y como anécdota, con Olegario Gali, que hemos nombrado, y que íbamos juntos a todos, la verdad es que con el que mejor me llevé siempre, fuimos a correr a Segovia, que lo preparó él, y yo gané un día la carrera. Y él rompió. Y entonces hacíamos al día siguiente otra carrera, se hacía no sé por qué dos, y le presté mi moto para que, digo, oye, que yo he ganado y tú no te vas a quedar. Y ganó con mi moto, que era, yo era de Montesa y él de Bultaco, pero cogió la Capra mía y ganó. Y nos fuimos de Segovia con dos primeros. Y estaba Barragán. ¿Era entonces. la amarilla aquella Capra? ¿O era No, la no, roja, era la roja VB? todavía. Aún era roja, una roja, VB sería era de roja, la VB. sí, Jo. sí. No, igual la anterior, la VA, creo. Barragán, JJ Barragán creo que era, ¿no? Sí, Juanjo Barragán, que entonces empezaba a despuntar y lo guardo en la clasificación porque quedé delante. ¿Y el circuito qué circuito será este? Sabiñánigo. ¿Sabiñánigo? ¿O es Zaragoza a lo mejor? Sabiñánigo Zaragoza. porque te acompaña. Ahí estoy yo lesionado, ahí estoy con el hombro roto. Ah, pues te acordarás tú mejor. Yo pensaba que era Zaragoza. Bueno, pasamos la foto, por favor, la siguiente. Bueno, esto sí que es historia porque ahora ya no se puede correr con esos aparatos, ¿no, Juan? Esto es una foto comercial. ¿Sabes por qué? Porque los traía yo de importación de Estados Unidos a mi tienda, porque allí sí que los prohibieron. Entonces los comprábamos a muy poco y eran unos cacharros con un motor de motocross de 2,5, muy bien hechos y claro, pues para que la gente compre había que sacarlo a pasear. Yo me acuerdo Eso era Villamayor. de aquellos reportajes que nos echaban de Daytona, que se corría mucho en una especie de circuito interno en un campo de fútbol o de rugby que emplean ellos, y ya saltaban como locos estos aparatos. Sí, se mataban como locos. Ahora, también el problema que tienes es que eran peligrosísimos porque al tener siempre como caías un poco de lado, ya encima te caías y luego te caía el aparato encima. Exacto. Pasamos otra foto si no te importa.
Bueno, aquí seguimos estando... Bueno, estás tú, ¿no? Tomás Otra vez y los sí. dos. Y Juan también, arriba. Con el... Y ahí los derechos de protección de imagen son mis sobrinos. Sí. Y ahí corrías, esto es con una KTM, no, una Yamaha, Yo creo que las dos motos eran de los dos, ¿no? Esas dos. Sí, Una era con la que corríamos la baja y otra compramos para entrenar. exacto. También No, pero espera, Juan, la Montesa es tuya, la Yamaha es a medias y yo compré otra Yamaha para piezas. Ah, es verdad, una vieja del 82 o algo así. Fíjate qué tratos. Sí, sí, sí. Y luego me la vendiste tú en Sí. Alagón. Que Y el coche el de mi padre, que le robamos el 18. Y el remolque también... El remolque aún está por ahí, ¿eh? Sí, aún lo tienes. Sí. Bueno, ¿visto dónde será? ¿Dónde puede ser? Me había dicho que era en Esto es Villamayor. una baja. Ah, una baja, sí, es Esto verdad. es una baja. Esto es la baja, ¿no? La de antes era en Manresa. Era la que hemos visto antes que estamos los dos, era en un enduro que fuimos campeonato de Bueno. España en Manresa. Yo creo que no fue Manresa, que fue por Guadalajara o por ahí. Pero están mis sobrinos. A ver, mis sobrinos son de Puede Manresa. ser. Sí, que O sea, vive- a ver, tu hermana ese no es vivía el en- día que rompí la Montesa por el medio. Eso fue a la siguiente. Aquí te pediste una galleta y eso más gorda, la de Guadalajara. Qué gorda Esto es fue. la última baja que corrimos juntos. Me ha gustado la foto porque estamos los tres, quiero decir los tres, Juan, yo y Gemma. No, aparte de Pablo y Roberto Rollo, ahí se ve. Ah, sí. Pero bueno, la foto, no, eso, pero Roberto Rollo, ¿dónde lo tenemos? ¿Qué es el Barbas? sí, el de Barbas, yo creo que es Roberto Rollo Villanova, ¿no? Ah, sí. Creo que nunca lo había visto con Barbas, Roberto. Bueno, aquí estáis participando con una KTM, esto es una baja. Una asistencia, ahí estamos quitando el cuenta kilómetros, me parece que estoy arrancando el cuenta kilómetros que se rompió también, o la sirga iba por ahí dando... Esta ya es una KTM relativamente moderna, será casi del 2000 más o menos, ¿no? 97. 2,5, 90. No, la 97. baja 97 sería 94, 95. La moto. Ah, muy bien. Vale, ¿y qué tal quedasteis a todo esto, Juan? ¿Qué tal quedasteis en la baja? Séptimos, general, que está muy Séptimos bien. de la general. Séptimo. Sí, Joder, está bien. a ver, pero era una baja, hay que decir que era una baja mucho más pobre, porque con tal como tuvimos de problemas, yo me caí 3 veces, tú caíste en el río, ¿no? En eso que también, en Cariñena, te caíste en la poza que tuviste que quitar... Yo creo que no. Yo es que no recuerdo ninguna caída en la baja, en las bajas. Pues yo 3 veces me caí, pequeñas, y tú tardaste mucho en la primera asistencia tuya, intentar recordar, yo esperando que no llegabas... Se ha y metido tal. una memoria fotográfica, ¿eh? No, no, ya Habrá veo. Bueno, que... según qué cosas. No, hombre, a ver, igual. Sí, tú te tenías que acordar. Te caíste en una de las pozas, que es eso, y entonces encima no te arrancaba la moto, por lo que se llena el escape. Tú eres el del y alguien casco te azul, ayudó. el que estás ahí. Tardaste casi 15 minutos. No me acordaba. Bueno, bien. Pero Ya, hicimos, lo ¿sería hicimos, de las últimas bajas que corristeis? Sí. ¿O la última? a lo mejor, Sí, ¿no? para mí la última. Yo no, yo corrí 3, 5, 6 más. Joder. Con Seguimos con otra foto. Bueno, esto es eso soy yo en Esplugas. Esa es la VB. Esa es la VB. con bufanda ya, ¿eh? Sí, Una horquilla sí, Marzocchi más o menos que quería ser Bueno. buena, pero siempre se Frenos quedaba de justa. tambor, aire. Sí, 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 sí. por supuesto. La misma capra. Mira, tú con esta, yo me acuerdo de ver por el Campeonato de España, que con esta moto corría Fernando Muñoz, Sí, que sí. le decían Nani o Nandi, Albert Ribó también corría con una capra de estas, VB. Bueno, y vinieron a Zaragoza también para correr, ¿eh? que El había Tony buen Arcarons también corría con También estas. corría es Tony que eran- Arcarón, sí, sí. Arcarón era entonces oficial. Tony Elías no, que era Bultaco. Sí, era de Manresa y corría con Yo una ahí- Voltaco. Ahí eso es Casa de Montesa. Ese eres entonces- tú, Sí. que eres de Montesa, me dice, Sí. ¿no? Pero el año anterior lo había hecho muy bien, fue mi mejor carrera, porque hice tercero y cuarto en mangas, y estábamos 100 y pico a correr, y luego con las clasificatorias. Pero hice cuarto de la general, que es difícil, hacía un tercero y cuarto, lo normal sería hacer Campeonato de tercero. Y es un Pero campeonato de me España, ganó, empaté con Ricardo Coma, que es el padre de Marc Coma. Hostia, ¿sí? no sabía que había Luego sido. nos hemos visto que corre clásicas, Sí, el, sí, sí. el padre. Pasamos a otra foto. Bueno, esta foto de historia, ¿eh? Y muy buena. Jolines, oh, madre de Dios. Esta es mi primera baja con BMW en el 84. Sí. Que me propusieron correr con Pedro Bellido. y- Pedro Bellido es el que está a tu lado, Sí, ¿no? exacto. que Yo está soy ahí. el medio, el que se ve más brillante que los demás. Con los brazos cruzados ahí, es Pedro Bellido. Gastón Rayer, Eddie Howe, al fondo José José Vicente Vicente Usón, Usón. que era en tiempos era locutor y era periodista y sigue siendo un Sí, gran sí. amante del mundo del motor y un gran entendido. Tiene Corrimos una con colección esa de motos BMW. muy chula. Y ¿eh? su hijo está en Motorland, ¿no? Trabajando. Uno de sus hijos trabaja en Motorland, sí, sí, sí.
corrimos eso con la BMW. ¿Pero que con era esa tú prestada. corriste? No. Esa era la de Gastón Rayos, tú correrías con una un A poco ver, más, no se más pare- capada. corríamos con una que era de BMW España, que había corrido Juan Porcar el Dakar. Juan Porcar, Y esa, pues sí. y esa moto la tiene ahora y la ha restaurado Nacho Barral. Que Hombre, le hacía una restaurando ilusión. BMWs, dicen que es muy bueno restaurando BMWs. Dicen. Es especialista en ¿Tú qué BMWs entiendes? clásicas. ¿Le ¿no? ponemos alguna crítica, algún pero a A Nacho ver, Barral? Sí, es el que me avisó el otro día de lo que hubo Bueno, en entonces Zaragoza. Yo no. tengo muy buena Qué bueno es relación. Nacho Barral, es muy bueno. A ver, Bueno, fíjate tú, ¿con quién es? La moto- la Gastón moto de Rayer, atrás. yo me acuerdo que era un piloto belga, además era pequeñito, pero llevaba una Gastón BMW. Rayer, Sí. metro y medio. Y No llegaría a lo metro veía así, 60. como un Hombre, monstruo, unos como 50 andaba. o 55. Además 50, corrió el Dakar y lo ganó también alguna vez el Sí, Dakar. sí. y Fue todo. campeón del mundo de motocross varias veces, campeón de Sí, Australia. con Tengo el Suzuki era, palmarés ¿no? y era increíble. Era Campeón con de Suzuki, Italia. ¿no? Era Suzuki. Belga, sí. Suzuki, corría con Suzuki. Suzuki casi siempre. Y luego el Dakar siempre lleva el 101. Aquí Yo no me acuerdo. sería increíble plantear que pudiera correr el Dakar con una BMW además, que siempre ha sido más grande. Porque que las demás. no puede, el pie no lo puede apoyar. O sea, tiene que bajarse de la moto para, Salíamos para a que no se le entrenar con caiga. él. Bueno, yo salía a entrenar con él por los Monegros y cuando llegábamos a Zaragoza se buscaba siempre un semáforo o una acera porque no podía. Era gracioso, yo detrás. Sí, pero se buscaba la vida bien el hombre, ¿no? Hostia, pues, Joder, ganó. ganaba. Ganó un Dakar 2. Sí, sí. Tú- Me acuerdo una BMW decorada de Marlboro, creo que la llevaba, ¿no? Algo así. Sí. A ver, ahí tienes la de la baja, la tienes atrás, la de ellos, que no se parecía a la nuestra en absoluto. O sea, el chasis era diferente. Bueno, un pepino. Fíjate tú, ahora nos va a contar tú la historia porque esto realmente Sí, tiene... esto lo he traído por la sección de antiguas. Esta es una foto de mi tío, el Hermano hermano de tu mayor de padre. mi padre, que claro, era mucho mayor que mi padre, y esta es una carrera que hicieron. Lo organizaba el Real Motoclub de Cataluña y eran 700 y pico kilómetros. Jolines. Con ese casco y esas gafas que vemos ahí. Sí, sí. Y una Harley. Y esas carreteras y la Harley. Joder, la Harley. Es camino totalmente y él ya lo pone ahí que es vencedor general, o sea, es el que gana. Además, esto es una revista inglesa, ¿lo habéis sacado? Porque esto es- Americana, o americana. porque Esa esto la es- edita la propia Harley y supongo que sigue haciendo De Harley una Enthusiast revista, todavía una está. revista mensual y entonces él salió. Entonces, claro, para la familia es una joya. Hombre. ¿Y Es eso una de arriba Harley. es Monlora? ¿O no? No, Verdún. Es que, tengo la foto, luego busqué el sí, que- sitio. que luego me lo has enseñado, sí, es verdad, sí, sí. Busqué el sitio, fue una mañana, yo sabía que tenía que ser Verdún, aquello es... La Harley, ¿qué Harley? ¿La petardo esta que le llaman? ¿O? No, a ver, las petardos les llamaban a todas, las primeras, sobre todo las del Maidillar más así, como la que tengo yo. Sí, sí, ¿La sí. conoces? Bueno, es que yo no la saco, la Harley que tengo va... No, yo te la he visto alguna vez en tu local Ah, y luego no. también he visto la de Marzal, la de Alberto. Exacto, la Tienen misma. una- Esas son las que llaman petardo, porque llevaban el escape prácticamente abierto, hacían mucho ruido, pero encima aún llevaban una ventana que abrías así y aún, para que fuera el escape más directo Oh, madre mía. Sí. cuando ibas fuera de la ciudad. Esto es una del 27, que es porque es bifaro. Es que, Bueno, decir que tu familia siempre ha visto... Sí. Yo me acuerdo de tu padre, que se llama Tomás también, que siempre nos acompañaba en todos los rallies de... sí, no, es que él es Sauce el que que... hacía, lo organizaba siempre él, sí. era el que se encargaba de los permisos. Se de la encargaba Guardia él, luego Civil. lo organizábamos nosotros. Bueno, pero alguno también habéis hecho vosotros pero también, luego con tu hermano y demás también he En participado en mi alguno. casa, yo creo que mi abuelo ya tenía, y por supuesto, y los tres hermanos tuvieron los tres Harley, además. Joder, Sí. mira tú que en aquellos años una Harley no la tenía cualquiera, ¿eh? Bueno, pues no sé, nunca he sabido de dónde sacar el dinero. El caso es que aparecieron. Pero tenía. Habían. Y luego ya mi tío compró BMW en el 33, que es la que tenemos, que es la joya de la familia. Es la primera BMW matriculada en España. ¿R11 o R12? R63, R63, madre de Dios, qué viejo es eso, tú. sí, 28, ¿De él? del 28. ¿Y matriculada en España en qué año? Está matriculada 30. en el 29, ahora Bien. no me acuerdo, me pones la duda y tenemos la duda. Yo me acuerdo que nos la dejaste una vez para una exposición y... la ¿Qué traí- matrícula lleva? Madrid 31.000. Es posible, porque la que tenía la FN, que tenía 3.658, era del 29. A ver, En Madrid iba por 10. esta es modelo 28, entonces, eso. Y Nacho Barral, que nos la pidió, esta moto nos la pidió Stani Soler cuando hicieron el monográfico de BMW en el Museo de Bassella. Y Nacho Barral la estudió y es el que confirmó que era la primera BMW matriculada en España. Que se sepa, dijeron, si aparece otra por ahí.
Bueno, Juan, fuiste el otro día a la exposición de las motos de Dakarianas. Sí. Decir que está hasta junio, me parece que está, ¿verdad? Hasta junio, sí. Es en el Pabellón Puente, es una exposición de todas las motos, en principio españolas, que han participado en el Dakar. Sí, sí. Estuvo Juan Porcar, estaba también Pez Vila, que es un poco el que lo ha coordinado. Exacto. ¿Qué piloto no visteis por ahí? Joder, Carlos Mas. ¿También fui, no Carlos Mas? ¿Aún tiene el pelo tan rizado aquel que...? No, tiene poco, pero... Carlos Mas ya de poco. Tony Boluda también estuvo. Sí, y el pobre además le había dado un ictus hace poco y vino que casi tenían que... Jolines, pobre. Estaba Joan Barreda, Gerard Farrés... Sí, vinieron. Marco Mas estuvo también. Marco Mas también vino. Sí, estaban todos. ¿Nani Roma también? No, Nani no. También ha corrido en el Dakar muchas veces. Sí, pero Nani tiene muchos quehaceres. Ahora tiene muchas... Entre su hijo, sus carreras. Sí, con el hijo también tuvo mala suerte, me caché la mar. En principio vamos a comentar ahora unas imágenes del motocross último que se celebró este fin de semana en Zuera. Nos ponemos las imágenes, las vamos comentando. Empezamos por una categoría que es la categoría de 85. Ahí estamos viendo, son motos de 85, pero fíjate tú cómo andan ya y cómo saltan los muchachos. Pero claro, son motos ya aptas y diseñadas solo para el motocross. Nosotros, sobre todo tú, Tomás, que te he visto una MK8 que tenías guardada en casa, es que eso es una moto de asfalto con ruedas de cross casi. Sí. Porque ¿qué recorrido tiene la MK8 que tienes tú, la GP? Oye, ¿qué pregunta? No sé, 110. No sé, uy, 110, yo creo que sí. Como tengo ahora una Capra del 73 que aún te parecería que fue mía. La VR... La VR, la primera que hubo, vino a Zaragoza a través de Mata, de Manolo Mainar, que estaba ahí. Se lo vendió a Jesús Pérez Santander. Y Jesús me la dejó a mí. No sé por qué hicimos relación, pero eso, para correr en el Pilar, ahora que ha salido, en el circuito de velocidad. Joder. Y si tú dices de la basura, las ruedas que puse yo, la rueda delantera de una Impala de Josi, la trasera, no sé lo que, y llovió y no había manera, no podía subir. De hacerte con ella. Y luego la compré. Bueno, pues también en tiempos participo con otro Jesús Pérez Santander, también pues le mandamos un saludo aquí, a su amigo también Luis Galindo, que fue el que nos lo trajo. Y bueno, pues motocross ya estamos viendo la llegada de la categoría de 85, también corrían féminas en esta, el vencedor es este que lo hemos visto con la camiseta negra, que es Egoiz Andrés, un piloto vasco, que la verdad es que no te digo nada de lo que anda ese muchacho, ¿no? Y ahora veremos pues, la llegada de algún piloto más, y también pues luego comentaremos la carrera de 65, que ahí participó tu nieto de parte, ¿no? En 65. Sí. Porque iba a correr en 50, pero que no había... No, él corre en 50 porque tiene 7 años, y hasta los 9 se puede correr en 50. Pero que es que no había quórum para hacer carrera de 50 aquí en Zuera. Ahí lo estamos viendo. Y como tienen también una 65, pues su primera carrera con 65. Que la diferencia principal, como decía antes Tomás fuera eso, que la 50 no tiene marchas y Exacto. La 65 ya va en marchas, ¿verdad? Sí. Es un mundo, ¿eh? Oye, pues les hicieron hacer todo el circuito entero. Yo digo, a lo mejor a los pequeñitos esto les cortan un poco, pero no, claro, no. Las roderas de las motos grandes, claro, pues no tienen nada que ver para las pequeñitas. Iban los pobres como podían. Claro, estamos viendo a Roque Auren Sanz, que es de Zuera, es un poquito mayor, lógicamente, no sé qué años tendrá Roque, tendrá a lo mejor... ¿Este es Gaspar? No, este es Roque Auren Sanz. Roque. No sé si lo veremos luego a Gaspar Codonal, que es tu nieto, que también lo vimos y andaba de maravilla, andaba muy bien. También decir que Enzo Cuartero tuvo un pequeño problema, hemos preguntado por él y ya está bastante recuperado, porque en ese salto precisamente tuvo un pequeño desliz, se le cruzó la moto, bueno, claro que se le cruzó y se fue un poquito para abajo, las asistencias lo apañaron un poquito, tuvo un golpe fuerte en las costillas, pero nos han dicho que está bastante bien, ¿no? Y estamos viendo, este sigue siendo Roque, sí, ahí lo han animado, claro, como está en su pueblo, en su circuito, pues todo el mundo estaba con él. Claro. A decir también que tiene un padre que corrió hace años y está formando parte del Motocross Zuera, y tiene un hermano que es Lucas Aurensat, que también luego lo veremos correr, que también tuvo un poquito mala suerte, se dio un golpe fuerte y no pudo terminar la última manga, la terminó, pero a falta de vueltas, porque el motocross es lo que tiene, muchas veces te requiere mucho físico, y por lo que sea, si no estás y luego encima pues tienes un pequeño bajada de forma, pues es fácil caerse, como anda el Roque, Roque Auren Sanz anda de maravilla, ahí lo estamos viendo. Seguido fue tu nieto, en segunda posición quedó de la general Gaspar Codonal, y en tercera posición Nil Arfelis. Bueno, yo creo que se confundieron en la clasificación y mi nieto quedó el tercero. Pues están viendo en lo que es la yo también lo tengo que poner segundo, pero ya te digo que eso.
es que el Roque iba como un misil que está terminando la manga, y luego veremos ya pues lo que sería la Fórmula 1 del motocross, que es la categoría MX1, que hay corrido en MX1, MX2 y sub-18, porque para hacer un poco de cuero en lo que decimos, para organizar bien la prueba, ahora estamos todo el mundo ya pendiente de la salida, porque la salida es espectacular, fíjate tú, había casi 40 motos. Sí, pero aquí había una 2,5, 2 tiempos que iba el tío, bueno, yo qué sé, si en 3 vueltas ya sabía 100 metros de todos, ¿eh? Sí. Una 2,5, 2 tiempos era, ¿sí? Que aquí iban todos con 4,5 normalmente. No, hombre, pues aquí el vencedor fue este que está saliendo ahora, Samuel Panzano, ¿eh? ¿Con qué moto? Con una KTM. ¿Seguro? Sí. Es que igual me estás hablando de la categoría, es que luego corría con una 2 tiempos, una Suzuki puede ser de 2 tiempos, que corrían MX3 y MX4 y tal, que era lo que era de la categoría de veteranos. Pues igual me confundo de carrera, pero sí, yo creo que fue la siguiente. Por aquí estamos viendo a Samuel Panzano, la verdad es que fue campeón de Aragón el año pasado, ahora este año está muy bien. Su hermano también, Marcos Panzano, pues ahora está de Erasmus, pero ha sido también campeón de Aragón, tiene unas condiciones físicas espectaculares, y luego también, pues decir, que se lo toman en serio y son como auténticos profesionales y entrenan, pero de lo lindo. Tienen allí tienen tierras, son de un pueblo de Huesca, tienen tierras, y su padre ha acondicionado ahí un terreno para que ellos pues puedan entrenar un poquito, y luego pues han estado formando parte de equipos a nivel nacional, hacen también campeonato de España, y luego aquí que había muchísimo nivel. Solo tienes que ver cómo van todo el mundo, que vamos, los 10 primeros, salvo Marcos, que va un poquito perdón, Samuel, que lo estamos viendo aquí, que van por delante del resto, los demás, joder, fíjate tú, tumbadas, plegadas, y bueno, pues decir, Samuel Panzano, vencedor en la mañana del domingo, con diferencia sobre el resto de pilotos. Bueno, aquí tenemos también, corrían, por ejemplo, Izan Querol, que es de al lado de Binefar, corría en categoría sub-18, que fue el que venció en sub-18, y en MX2 Manuel Envid, que es hijo de Envid también, de Gerardo Caballeros, que lo conoceréis, fue campeón de España creo de 85, 125, su padre. Sí, Manolito Envid, es el único campeón de España que hayamos tenido. Sí. Yo, muy aficionado. Pues ahí está. Bueno, ahora incluso le repara también, que luego veremos las entrevistas, le ajusta un poco la moto a Samuel Panzano. Tiene buenas manos, ¿eh? Sí. ¿Tú aún haces cosas de reparar motos y demás? No, pero Manuel sí que viene a mi taller porque le hace los cilindros Javi al Racing, y le hace los cigüeñales y todo. Además, Samuel, hablé con él porque luego nos concederá unas palabras. Es que es un piloto que tampoco da esa impresión, por ejemplo, es el campeonato de España, ves a Butrón y parece que se va haciendo por las paredes. Estamos con Marco García de La Rioja. Marco, ¿qué tal la mañana? ¿Va bien? Sí. ¿Qué años tienes? 7. ¿7? ¿Vas mucho en moto? ¿Hace muchos años? Sí. Sí. Jolines, ¿qué moto tienes? Una gas-gas. ¿Una gas-gas? ¿Va bien la gas-gas? Sí. Vale. Oye, ¿aquí qué tal? ¿Qué tal el circuito? ¿Te gusta este circuito? Sí. Venga, pues muchas gracias, Marco, ¿eh? De nada. Bueno, la verdad que ha sido una gran carrera, es mi debut en 2,5, venía antes de 85 a ganar el Campeonato de Cataluña, y la verdad que muy contento, primera manga difícil, con bastantes baches, muy cansado, y la segunda puede aguantar un poco mejor. El circuito estaba en condiciones perfectas, de verdad que he de agradecer a la gente del Motoclub Zuera, porque ha sido impresionante las condiciones del circuito hoy. No, la verdad que yo no corro ningún campeonato, he venido a esta, es mi primer año corriendo, y para estrenarme un poco a la categoría, y el año que viene a ver si podemos hacer el nacional. Muchas gracias. Bueno, estamos ahora con Eric Casas de Fraga. Eric, ¿cómo ha ido la mañana? Bien, la verdad es que el circuito estaba muy bien. Al principio había un poco de barro, pero bueno, hemos podido hacer unos buenos entrenos. Y luego las mangas, el circuito se ha ido poniendo un poco más difícil, un poco más duro, pero la verdad es que el día ha ido bastante bien, así que no me puedo quejar. Bueno, has corrido en MX2, ¿no? Sí, he quedado segundo en las dos mangas, cerca del primero. Y bueno, me ha faltado un poco de forma física igual para poder quedar primero, pero bueno, bien. ¿Has corrido con qué marca? Con una KTM, una 2,5, 4 tiempos. Buena marca la KTM, ¿no? Sí, la verdad es que va bien, y bueno, cuando funcionan van muy bien, que también fallan. Venga, muchas gracias. De nada. Bien, estamos con Manuel Envid, de Los Caballeros. Manuel, has corrido aquí. ¿Cómo te ha ido la carrera? Cuéntanos un poco, ahora vas con Kawasaki, ¿no? Sí, ahora vamos con Kawasaki. Bueno, bien, lo único que llevo 3 años sin correr después de una lesión
y lo tenía de parón y ahora pues poco a poco. No he ido como seguir, pero bueno, me he pasado bien y a disfrutar. Oye, te vemos muy en forma, ¿eh? Bueno, se puede estar más todavía. ¿Puede estar más? Sí. ¿Qué tal tu padre? Bien, mi padre bien. ¿Es el director del equipo? El director del equipo, sí. El mecánico, el manager, todo, En ¿no? todo, sí. Venga, pues, chao. Venga, muchas gracias, hasta luego. Fuera con Asier Alcantún, has participado en la categoría de... MX Sub-18. ¿Y qué tal te ha ido, Asier? Bien, en la primera manga una caída y en la segunda bien. Sí, ¿Con qué moto has corrido? una Yamaha 125. Oye, aparte de esta carrera, ¿corres campeonato de Navarra, campeonato de España? Campeonato Navarra. Nada más. Bien. Bien. ¿Algunos circuitos por Navarra? Sí. ¿Qué irás a Falces y a Murchante? Falces, Murchante. Sí. ¿Alguno más por ahí? Coincide con el de Aragón. Sí. Luego ya el País Vasco hay que correr. Pues nada, hombre. ¿Te has pasado bien? ¿Has disfrutado? Sí, he disfrutado, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Asier, ¿eh? Nada. Estamos con Zoe Quirón, hermana de Isa. ¿En qué categoría has corrido tú ahora, Zoe? En sub-18. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Bien? No me he sentido muy cómoda con el circuito, pero he tenido unos sustos, pero bueno, para mejor. Había muchos niveles, muchos pilotos, ¿eh? Sí, ¿Te has pasado bien? ¿Te has divertido? sí, he aprendido. Venga, muchas gracias. Estamos con Miguel Romeo de Ojeda de los Caballeros. Has corrido en sub-18, ¿no? Sí, sí, ¿Con qué moto has corrido, Miguel? con un Husqvarna 125 del 2024. Bastante bien, en los cronos se puede hacer una séptima posición de la general. En la primera manga he salido bien, iba el segundo en mi categoría, pero por una caída he acabado el tercero. Y bien, en la segunda manga me he podido salir bien, me he mantenido en el sitio y bien, he acabado el tercero. Bueno, harás todo el campeonato de Aragón, me imagino. Sí, sí, entero. ¿Vas a correr en Murchante el fin de semana que viene? Sí, ahí estaremos, a darlo todo. Bueno, además de Geón pilla más cerca, ¿no? Sí, sí, a unos 30 minutos, 40, sí. Bueno. Oye, ¿qué circuito te gusta más de Aragón, Miguel? Tierz es uno de mis preferidos. Quinto también me gusta mucho, hombre, Calatayud también, pero sí, esos son los que más me gustan. Vale, pues muchas gracias, Miguel, suerte. Gracias. Isam Querol, la parte de la línea de Huesca, Isam, ¿cómo ha ido la prueba? Bien, bien, la primera manga hemos tenido una buena salida, hemos podido quedarnos en el primer puesto, pero la segunda hemos ido un poco peor, pero hemos podido remontar. ¿Te has corrido con una? Kawasaki 2,5. ¿Bien la moto? Sí, va bien. ¿Sigues entrenando con Sergio? Sí, sí, cada semana, los miércoles, vamos allí 3 horas a entrenar. Vale, gracias. Sí, así es. Ahora estamos con la nueva Ducati, la primera Ducati de cross de la historia. Y bueno, como siempre, volver a Azuera, volver a casa es un placer. Bueno, la verdad que hoy no hemos tenido la mejor suerte. Hemos tenido fallos mecánicos en ambas mangas, cosas que pueden pasar a cualquiera. Estos son carreras, así que nada, contento de salir ileso y con ganas de la siguiente, Murchante. Bueno, actualmente voy segundo. Hace un par de semanas empezamos la primera carrera, entonces el campeonato es largo. Espero que vayamos un poco mejorando y cogiendo ritmo y esperamos revalidar el título. Gracias a vosotros, un saludo. Bien, muy bien, ha ido todo bastante guay. La verdad que bueno, últimamente nos lo estamos tomando con bastante calma, o sea, de venir a disfrutar y tal. Los entrenos he hecho el 12 y luego las mangas muy bien. La primera he hecho cuarto, que he salido atrás sobre el 10 o así y he ido remontando hasta acabar cuarto. Y esta segunda he salido muy bien, he salido segundo o tercero creo. Me han pasado algunos, pero luego he vuelto a remontar y he entrado tercero otra vez y segundo de MX1 las dos, así que genial, más no podía hacer. Había mucho participante, había mucho nivel también, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha venido bastante gente de fuera y luego también los críos que al final empiezan a subir y vienen fuerte, o sea que ha estado muy bien. Gracias. Samuel, ¿cómo ha ido la manga? Muy bien, ha ido muy bien la primera manga y la segunda. He acabado en primera posición en las dos mangas. El circuito estaba muy técnico, lo ha preparado muy bien Carlos Lluch. Había buenas roderas y buenos baches. Me lo tomo como un entreno de cara al nacional. ¿Cuál es la próxima prueba que corres? El fin de que viene en Murchante. ¿Navarra? Sí. ¿La veremos pues? Sí, ahí estaremos. Sí. La moto digo que... Que va muy bien, va muy bien. Sí. ¿Quién te la repara? ¿El mecánico que vemos aquí ahora? Sí. Ahí el mecánico.
Y el mecánico de allá, de Kawasaki, también la ha reparado. Manuel Envid. Oye, cuéntanos algo de tu hermano, ¿cómo ya lleva, Marcos? Ahora pronto vendrá. Sí. Del Erasmus. ¿Va bien? Sí, le debe ir muy bien. ¿Viene poco o qué? Poco, muy poco. Sin embargo, Samuel coge un ritmo, pum, es constante, como le pasaba a Fernando Muñoz. Yo me acuerdo que Fernando Muñoz... Y a Tomás Bernat, y que a también Tomás iba Bernat pim, también. pam, pam, iba trazando. Es que yo no me conoce. No me Yo es que cuando empecé con la motocross fue en el 76, entonces ya tú ya no corriste muchas, o tampoco te vi... En el 76. ¿Sí? Pues ahí estabas tú. En el 76 era mi buen año, es cuando... Pues tengo licencia del Motoclub Aragón, piloto de motocross, fíjate tú, del año 76. Ah, pues no te conocía. No, pues es el mejor año que he tenido. De hecho, al año siguiente me presenté ya al Campeonato de España. No es por nada. Dime. Pero hay una cosa importante de aquellos tiempos, ¿Sí? es de que cada carrera que íbamos, ahora no se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Ah, sí. Cada carrera que íbamos nos daban 5.000 pesetas por manga. Fíjate tú. Por participar. Siempre que hacías el 60% de la manga y tal. Y luego al que ganaba les daban hasta 80.000 pesetas. Al primero 70.000, 60.000. En Tierz, en Huesca, daban 10.000 de prima en la carrera de agosto. Solo por correr, 10.000 y 25.000 por manga al primero. Eso era... Es que era una ayuda considerable. Si eran 5.000 pesetas entonces, ahora serían 100 y pico euros cada manga. Sí. Entonces, joder, que ya te vayas a correr y tienes 300 euros para gasolinas, para el viaje y tal, eso es una gozada. Ahora hay que ponerla, sí. Ahora hay que pagar. Sí, ahora es como... ¿Se paga o no ahora para correr? Sí, que se paga. Bastante. Sí. Tú tienes tu licencia y luego pagas por carrera ahora. Joder. Hombre, decir también, una de las ventajas que hemos conseguido es que las pruebas del Campeonato de Aragón no se cobra a la gente, o sea, va mucho público y no pagan. Entonces también, antes yo me acuerdo, en Botorrita, no me acuerdo si en Zuera, en el circuito del Cucutero, también había que jugar y había que una pequeña cantidad, pero tenías que pagar, ¿no? A ver, ¿quién quieres decir? El público. El público. ¿Y no es lo normal que pague el público y no el piloto? Lo normal sería que pagara el público una pequeña cantidad. A ver, yo la idea que tengo, como si vas a los toros y la gente entre gratis y sea el torero el que paga los... Aquí es lo que se hace así. Pues deberíamos hacerlo. Lo que pasa también en los circuitos muy abiertos, como por ejemplo el de Calatayud, circuitos, ahí es muy difícil controlar Pero se puede poner, yo he hecho de todo. Como organizador en Tauste hemos hecho entrada encargándose y si hay secuela, pues secuela, no puedes vallarlo. Pero, y luego entradas voluntarias y se sortea un jamón, lo típico que entonces la gente lo entiende y la mayoría de la gente compra. Lo que no puede ser, o que lo pague el ayuntamiento de turno, lo que no puede ser es que como pasa ahora, que lo paguen los pilotos. No entra en mi cabeza de ninguna manera. Lo hemos hablado una vez y hasta hace unos años la verdad es que sí que te daban prima, por lo menos si hacías buenos puestos, ¿no? No, pero eso es premio. Prima es que te den ya solo por salir. Ya lo entiendo, hombre. Claro, hubo un momento... Pero es que aunque ganes con diferencia y dobles a todos... Yo siempre me he reñido como organizador con el resto y hubo un momento que hice alguna carrera y yo no quería cobrar. Y me dijeron la federación que cobrase. Y dice, pues bueno, pues te cobró 10 euros y le doy de prima 10 euros. Entonces, yo no entra en mi cabeza cobrarle a un piloto por correr. Bueno. Y ahora, pues, por comentar, este fin de semana se celebró en Almonte la segunda prueba del Campeonato del Mundo de motocross, donde corrieron pilotos que han participado también, el otro día en Calatayud, por ejemplo, Rubén Fernández, José Antonio Butrón, no tuvieron muy buena suerte, pero bueno, es decir, que el vencedor de la categoría fue Lucas Koenen, con un belga con una KTM, seguido de Jeffrey Herlings, con un holandés con una Honda, y en tercera posición el piloto esloveno Tim Gatjer, con una Yamaha. Hubo un nivelazo, de luego la prueba mejor montada no pudo estar, perfectamente organizada, no hubo incidencias a destacar y bueno, ahí estamos viendo en el podio. Acaba de subir el segundo, que es Jeffrey Herling, que es el piloto de Holanda, y ahora el vencedor, que es Lucas Koenen, de Bélgica, que es un piloto que es un crack, o sea, le dio sopas con ondas a todo el mundo, o sea, andaba en la moto como si no hubiera un mañana, muy por encima del todo. Y nada, simplemente pues dejar un momentito así, que se ponga el hombre de pie, lo comentamos y ya está. Eso por una parte. Venga, ya vuelve un poquito hacia nosotros. Y bueno, comentar, ¿alguna cosa más tenemos? Pues si les parece bien, hacemos un minuto de descanso y volvemos enseguida. Muchas gracias.
Bueno, y comentar también que este sábado pasado se celebró el Rally de Tierra de Montalbán, un tramo de tierra perfecto, precioso. No hubo mucho quórum, simplemente 15 pilotos, 15 equipos, me refiero, participantes, y el vencedor con un Subaru. Los vencedores fueron los dos pilotos, Marc y Lidia Montaner, dos hermanos, que fueron desde el primer momento líderes de la prueba y los que se hicieron con ellas realmente. Un coche, la verdad es que, aparte de las buenas manos de Marc, es que el coche estaba también un poquito por encima del resto, ¿eh? Pues bueno, esto tenemos este comentario del tema de Montalbán, y luego ya vamos a hablar un poco de... Vamos a ver, me vuelve la imagen a mí. Tenemos un pequeño bricolaje. Van a ver ustedes que parece una tontería, pero es muy práctico. ¿Por qué? Tenéis coche, me imagino. Tomás, tenemos coche todos. Y el que no tiene uno, tiene dos, y el que no, tres en casa. Bueno, ¿qué ocurre muchas veces? Nos quedamos sin batería, nos da un pequeño problema. ¿Qué pasa? Que el coche se me ha encendido una luz. Bueno, pues, a veces por H o por B, por error, quitamos la batería y no hacemos nada que nos parezca mal, ¿no? Pero lo hacemos, porque los coches no se pueden quedar sin energía. Entonces vamos a fabricar un pequeño artilugio que nos va a venir muy bien. Simplemente lo van a ver ustedes, nos lo pones ya en las imágenes, que es, por ejemplo, vamos a primero una batería, lo medimos. La batería no son 12 voltios, no, son 12,40, 12,70, lo que tiene una batería siempre, en este caso. Y ahora vamos a ver que cuando el coche arranca no trabaja a 12 voltios, trabaja a 13,8 o a 14 voltios, siempre un voltaje superior, para que ese generador, ahora comprobamos, ¿ves? 13,7, el generador, que es el que alimenta la batería, la pueda cargar. Si se establece un equilibrio entre el voltaje de la batería y el voltaje del alternador, la batería no se carga. Entonces, siempre el coche en marcha trabaja un poquito más de voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a conseguir 13,5 voltios, que es un voltaje bastante bueno, simplemente con 3 pilas de petaca de 4 voltios y medio. Lo sumamos y nos da exactamente 13,5 voltios. Y ahora, pues lo vamos a hacer en un pack para que realmente podamos sustituir la batería sin ningún problema. ¿Qué haremos? Pondríamos la pinza negra, que luego montaremos al final, y la pinza roja, una en cada borne. La batería la podemos quitar del coche y no vamos a generar ningún problema, porque el coche sigue manteniendo durante bastante tiempo esos 13,5 voltios. Vamos a hacer aquí, primero las hemos desprecintado, ahora ya vamos a fabricar con unos rabillos de cable, le vamos a poner unos terminales para que nos entren en las lengüetas de las baterías estas o de las pilas de 4,5 voltios. Les pondremos luego también un poquito de macarrón retráctil para que quede un poquito mejor, y conseguiremos que eso, porque luego, ¿qué nos ocurre muchas veces? La radio no funciona, nos pide un código, maldición. Porque claro, el código lo tenemos que tener porque el fabricante nos lo da, pero claro, cuando pasa un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿dónde estará esa tarjeta? Quilosa, Tomás. Sí. ¿Dónde está? Bueno, pues en principio con esto vamos a conseguir, luego también tú, Juan, los elevalunas se desprograman. Quitas la batería y le das al elevalunas ya de clic, 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 y va a saltos, ¿no? Pues simplemente esto lo tenemos para eso. También alguna función más de la servodirección o del control de tracción, que luego eso ya se corrige por sí mismo, pero por ejemplo el tema de la radio, si no metes el código ya la puedes tirar o ya puedes ir al concesionario, ¿no? Estamos fabricando pues unos 2 rabillos simplemente para que unamos con las lengüetas, como hemos dicho, las estamos uniendo ya, las ponemos allí. Las baterías, es decir, que hay que poner estas pilas, se ponen en serie, borne positivo con borne negativo con borne negativo, y siempre nos van a quedar en los extremos un borne negativo y un borne positivo, que es lo que nos interesa. Si las ponemos juntas, lo que hacemos es aumentamos la potencia de la batería, pero el voltaje no lo aumentamos. Entonces nos interesa subir el voltaje siempre hasta 13,5, pondremos ahí, y ahora vamos a hacer ya, lo que haremos será, pues las unimos, una cinta americana, una buena cinta de profesional, una cinta plástica, haremos el pack o una batería, ¿no? ¿No os ha ocurrido nunca de verdad esto que cambiamos la batería y dice ahora dónde está el código? Porque no, a ver, la gente lo hace porque es un coñazo. Luego a veces el reloj y por ahí... También se te va la hora, se te pone en inglés, a lo mejor depende de qué coche se te pone en inglés. Una batería y las pinzas. Claro, lo que dice Tomás está bien. Tú coges una segunda batería y la pones. Pero bueno, muchas veces por comodidad o por no ir con esa batería hasta el coche... Sí. Pues, no, mira, abulta poco, es un apaño. Claro, yo tengo siempre uno preparado para hacer pequeñas... A mí se me estropeó la batería de la Honda que tengo ahora de campo
y ya no he puesto el reloj. Ya no sabes. Ahí con los 2 dedos. Al final los mando. Yo te digo una cosa, es que nos empeñan, pero es que el tema del control, los apps, las electrónicas y demás, claro, para el que está todo el día, pero todo el día no tiene ningún problema. Los chavalicos, estos jóvenes, tanto ya con el pli, con el móvil, lo meten aquí, pero es que para una persona normal, no digo ni una persona mayor como yo, que soy un poco mayor que vosotros, pero para una persona normal realmente es que es un problema muchas veces. Léete el manual, coges el manual y son 100 hojas, 80 hojas, digo, joder, ¿por dónde empezamos aquí, no? Entonces, bueno, ahí estamos, ya tenemos, y ahora vamos a hacer simplemente una pequeña comprobación, hemos puesto las pinzas, ahora pondremos en los extremos el negativo y el positivo, la roja siempre por tradición o por costumbre hay que poner el positivo, y ahora pues ya comprobamos que realmente pues hemos conseguido 12 voltios y nos funciona, por ejemplo, pues una bombilla, vamos a comprobar alguna cosita más perfectamente, apagamos la luz para que se vea un poquito mejor, una luz de neón de aquellas que se ponían antes en los suelos, en los pies, para ambientar los coches que a la gente joven, ¿no? Bueno, y pues con esto ahí lo tenemos, hemos conseguido pues una batería que nos va a ir de maravilla. Y ahora, bueno, pues vamos a entrar en el apartado histórico. ¿Entramos en el apartado histórico, chicos? ¿Van bien? Vale, estupendo. Tomás, ¿tú eres de Bultaco? De Montesa. Sí. ¿Y tú de Bultaco? Empecé con Bultaco. Bueno, luego pasé a Montesa. Nadie es perfecto. Yo empecé con Bultaco y me pasé a Montesa ya el primer año. La mecánica era más dura la de Montesa, ¿verdad? Sí, bastante más. Quizás el motor de la Pulsan era más elástico, no era tan brusco cuando entraba. Pero se gripaba el más. ¿Se gripaban quién? Las Montesas. Los Bultacos. Las Bultaco. Yo la pega que tuve en el MK11 una Bultaco, arrancar, le costaba arrancar, me cachino mal. Y sin embargo, ahora tengo alguna más por ahí, tengo una H7 que va un amigo mío, va a salir aquí, que es el mecánico mío que me la ha apañado un poquito, Adolfo, y nos va a hablar, bueno, pues tenemos lo que sería una Montesa H7 360, una moto que fue concebida cuando Carlos Mas ganó los primeros campeonatos de España de enduro, en el año 79 me parece que fue. Bueno, pues empezó a Montesa a desarrollar esta moto y ya a las primeras no, pero ya enseguida le pusieron freno a disco adelante, ya unos amortiguadores traseros y luego una horquilla que te permitía un mejor recorrido, ¿no? Y luego encima, fíjate tú, no había, bueno, en tu pueblo había cuarteles, yo creo que sí, ¿no? ¿No las empleaba también en la Guardia Civil? Sí, había un modelo militar. Y también Bultaco hicieron todos. Y más que Guardia Civil, militar, ¿verdad? Era militar, entonces lo podía llevar Serprona o lo que quisieran. Está muy buscada entre los coleccionistas de eso, todos tienen una Montesa militar. Y que hicieron muchas cosas. Y Bultacos también había alguna alpina, hicieron aquella de la Cruz Roja. La tienes en los museos, por ahí tienes todas esas cosas. Sí, yo recuerdo que por lo menos las H7 eran muy duras, ¿eh? Yo creo que he visto a alguno correr en clásicas con una H7, Es que las H7 ya son H6 aún, las de rojas, pero las H7 que eran ya con depósito tipo Capra ya blancas, eso era pero el motor era más o menos el mismo, todas de 6 marchas. Aquella que tuvimos llevaba láminas, ¿te acuerdas? La 2,5 aquella. Sí, las 2,5 llevaban láminas, sí. Aquella andaba una burrada. Aquella que ha salido ahí en la foto del remolque, esa yo creo que es la mejor Montesa que se hizo. Corría eso. ¿Que era una agujera? Era H7 VG, pero esta se llamaba H7. Es que no le llamaban H7 a todo 2,5 y ya está. Y era la única que llevó láminas de serie, ya amortiguadores Vector, pero buenos, horquilla la Marzo 838, y era muy homogénea, muy buena. Yo se la hice comprar a uno y luego ahora el que la tiene dice, va de maravilla esa moto. No. Pues muy bien, como les decimos, tenemos unas imágenes estupendas de la Montesa Enduro 360 H7, la civil y la militar, lo verán ustedes, y luego ya volvemos enseguida y despedimos el programa. Muchas gracias. Adolfo, ¿qué moto tenemos aquí? Mira, aquí tenemos una moto de los años 80, una Montesa Enduro H7 de 360 centímetros cúbicos, 37 caballos de potencia y evidentemente pues muy bien preparada y restaurada. Bueno, esto es una Montesa, una H7. Correcto. Las H7, sí. ¿Verdad que fueron la evolución de las H6, de muchas H6 que fabricó Montesa? Las H6 se diferenciaban un poco entre que el asiento estaba un poco más alto y el depósito era tipo carretera. Este es lo que llamaban tipo de joroba. Prácticamente eran la misma moto, un poco menos de cilindrada y distinta carburación. Por lo demás eran
prácticamente de las mismas prestaciones. ¿Cuántas velocidades tiene? 6 velocidades. Inciso, en los años 80 las motos habitualmente, incluso las que venían de fuera, tenían 5 velocidades, la mayoría, podemos hablar del 90 y mucho por ciento. Esta, en cambio, en los principios de los 80, que eran 10 años de diferencia, ya llevaba 6 velocidades. Evidentemente eran una relación corta, porque estaba preparada para el monte, el enduro, las pistas de tierra. Estas motos H7 derivaban de las Montesas Capra, ¿verdad?, de motocross. Correcto. De hecho, había una incluso que tenía 400 centímetros cúbicos, 414 exactamente, y rendía 41 caballos. Era un motor muy bueno. Estas tienen un carburador de 36-38, dependía del modelo, y la Capra tenía un carburador de 40. Así como Bultaco, con sus fronteras MK11, el que controló y el que ganó varios campeonatos de España de enduro fue Narciso Casas, con Montesa, ¿quién fue el que gobernó al final y el que ganó realmente más campeonatos? Bueno, fue Carlos Mas. Fue entre el año 79 y creo que el 83 aproximadamente. Oye, las primeras H7 venían con freno de tambor en la parte delantera. Esta ya vemos que lleva freno de disco, ¿verdad que sí? Correcto. ¿Cómo ves el freno este? ¿Frena AJP. Bien. Había una cosa en aquellos años que se empleaban pues prácticamente los maletines que ya tenían hecho, ¿no? O sea, era un disco que evidentemente en aquella época, para la potencia que tenía, era un poquito escaso. Entonces, los tambores son de la 360, aquí ya se puso un freno de disco por aquello de que había que modernizar la moto, pero bueno, había opiniones de todas clases. Unos decían que bien, otros que regular. En las H7 realmente se empezaron fabricando también en la categoría en la cilindrada, de 250, esta ya es la 3,5, ¿verdad? La 360. Correcto, que dices. 360. Lleva un chasis de acero cromo molibdeno, que es un buen chasis durísimo. La horquilla delantera es Marzocchi, creo que es Marzocchi. Había varias marcas, Marzocchi, Telesco y no sé cuántas, había un par de ellas más. Y en cuanto a los amortiguadores, había Agon, creo que había Agon, Veltor y... Estos por lo que veo son Veltor, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Llevan el sello todavía puesto. El peso pesa poco más de 100 kilos realmente la moto. En vacío creo que el peso estaba en 108 kilos. ¿Cómo ves la moto? ¿Qué uso se le puede dar a esta moto ahora en estos momentos? Para emplearla, pues para darte unos paseos, pero tampoco se pueden hacer muchos. Ten en cuenta que ahora las motos, por ejemplo, japonesas o italianas, ya llevan catalizador, son de 4 tiempos, gastan menos, pesan un poco menos, no sé. Es que a mí me gustaría que hubiera sitios por donde poder pasear con ellas, pero no nos dejan. Y si la ponemos en carretera, ¿qué velocidad podría alcanzar en sexta velocidad? Aproximadamente, siempre dependía de los desarrollos de la moto, pero una velocidad ya máxima podría ser entre 150 rondando, siempre dependiendo de la corona trasera. Pero si los 140 los llevaba bastante bien, sin problemas. Ostras, pues es una velocidad ya considerable para una moto de campo, ¿eh? Correcto. La velocidad máxima que se probó en su día eran 140, con los desarrollos de serie eran 140 kilómetros por hora. El consumo también era un poco elevado, porque podían rondar los 8 o 9 litros cada 100 kilómetros. Que ya es gastar, que con ese depósito podías hacer 130, 150 kilómetros, ¿eh? Yo puedo hablar de un dato exacto del año 79, que el muchacho que la tenía vivía en un pueblo de alrededor, a 12 kilómetros, y gastaba todos los días 500 pesetas de gasolina. Él tampoco se cortaba, levantaba ruedas de todos semáforos. Es cierto. Oye, vemos que esta moto realmente es una moto ya muy bien hecha, muy compensada. Es una moto prácticamente, aunque sea del año 80 y poco, 82. Yo la veo muy actual, ¿verdad que sí? El caso es que está muy bien restaurada, porque se desmontó completamente, a excepción del motor, que marcaba escasamente 9.000 kilómetros. Entonces el motor prácticamente no se ha hecho nada, cambiar aceites y nada más.
El resto ha sido totalmente desmontado, incluso amortiguadores delanteros y la horquilla se desmontó, se cambiaron los aceites, se pusieron neumáticos y se limpió todo. El chasis se llevó a pintar, porque era de color negro, y se actualizó todo, a excepción del depósito. Oye, ¿qué pasó con estas motos? Porque ya se vio que eran unas motos muy buenas, ¿y qué pasó? ¿Quién las compró después? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Montesa lo compró, una marca japonesa, que fue... Fue Honda. Honda tiene poderío, ¿eh? Correcto. Lo que te quiero decir yo, estas motos, hablamos de los años 80, el mercado aún no estaba muy abierto, eran unas motos fabulosas, unas motos que permitían, andar por todo terreno, quizás el consumo, lo que tú dices, era bastante elevado. Y entonces, la Guardia Civil y el Ejército, ¿qué pensaron? A ver, para los medios rurales, que ya empezaban a ser un poco difíciles de acceder, las motos, el gobierno creo que compró unas 4.500 a 5.000 motos y las pintó de otro color, y con eso se hizo pues para que las motos, de duras que eran y de que aguantaban todo el terreno, es más, además eran muy fáciles de reparar. O sea, yo no sé por qué este tipo porque en 4 o 5 minutos yo te puedo desmontar casi media moto, empezando por el faro, depósito de asiento. Entonces tienes acceso a todo el resto de los accesorios, bujías, aceites y demás. Se cogieron varias motos, o sea, se compraron unidades entre 4 y 5.000 motos para la Guardia Civil y para el Ejército y para unidades de vigilancia en el campo. Eran motos muy seguras, ¿eh? Por supuesto. Yo estoy seguro de que alguno se ha caído con una de estas y no le ha pasado nada. Lo más que podías hacer era rayar el depósito. Ya veis cómo gira el manillar y no se puede... Sí, que ahora te caes con una moto japonesa y te cuesta 400 euros de cualquier manera, lo mínimo. Y 2.000. Entre plásticos y demás. Sí. Si es de carretera, muchísimo más, desde luego. Correcto. Entonces... Vamos a hacer una cosa. ¿Te parece bien que la pongamos en marcha? Adelante. Y a la segunda patada tiene que arrancar. Fuerte. Vamos a hacer una cosa. Fíjate tú lo rápido que se quita el asiento. Pues ya habéis visto lo fácil que es acceder. En una moto moderna se accedería a la batería o los elementos electrónicos, y aquí se accede al filtro, un filtro de aire de cierta consideración. Ahora vamos a cambiar la luz del faro. La bombilla del faro, perdón, la bombilla de luz. No, hombre, desmontar el faro es muy sencillo. No, ya lo veo, ya, vale. Una simple tuerca nos da acceso a la bombilla. Y la siguiente es... Ahora con eso, ¿qué haríamos? Quitar ya el depósito prácticamente, ¿no? Vale, joder, fabuloso, muy bien. Lo que queda es desenchufar el tubo de la gasolina. No lo quito, no hace falta que lo quites, no. Y lo podríamos llevar a cualquier sitio. Lo que vemos que es una moto, claro, si hay algún problema es fácil de acceder al motor, reparar, enseguida todo lo tenemos muy a la mano, ¿eh? Bueno, Adolfo, y ahora estamos viendo la versión ya militar y la versión para el ejército, ¿verdad que sí? Correcto. Se prepararon para el ejército y la Guardia Civil, para los medios rurales. Ahora se llama Seprona, entonces era para otros menesteres. Vigilancia sobre todo de los montes. Los accesorios, sí. Este accesorio coincide con una lata de gasolina, creo que era de 6 litros, no estoy seguro si eran 5 o 6 litros, o un galón, no me recuerdo muy bien, 4 litros y algo. Y si no, servía que tiene las mismas medidas que una caja de munición. Munición también, sí. Otra cosa es lo que llevarán en ese momento. ¿Y en esta otra parte? Este otro accesorio
Tiene, bueno, ahora está tapado un poco, pero siempre metí una barra. Y veis ahí un soporte con goma y aquí otro soporte que está la goma rota. ¿En ese agujero que iba? El cañón de un fusil. El cañón del CM o de lo que fuera, ¿no? Era del CMG. Entonces, sujeto aquí. No había problemas de calentamiento con el tubo de escape porque el CM era hecho de chapa de hierro. Entonces, no sé, aunque se calentara no pasaba nada, ni la munición ni el propio fusil. Y era simplemente para ese menester el accesorio este. Era lo que se llevaba en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80. De todas maneras, esta moto, quiero recordarte que pasados los 90 estuvo en el servicio. Bueno, Adolfo, pues muchas gracias por tus explicaciones. Ya nos vemos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Por supuesto, nos veremos en otra ocasión. Pues espero que os haya gustado estas imágenes tan estupendas. Ahí grabamos estos días atrás junto al río Gallego con las dos motos muy buenas. Han visto que arranca bien a la segunda patada, pero arranca perfectamente. Juan, esta es tu casa. Lo mismo digo. Cuando quieras, tienes además un nieto que corre, lo entrevistaremos alguna vez. Y bueno, ya ha estado aquí tu nieto, ha venido Sí. 2 veces, ya estuvo aquí, ¿verdad? Sí. Una vez tú lo acompañaste. Los 2 nietos. Sí. ¿No te acuerdas del pequeño? ¿El Samuel? No, Simón. Ah, Simón. Vaya terremoto. Ojito con ese cuando crezca. ¿Qué años tienen ahora? 4 y 7. Bueno, pues ya los veremos, los iremos viendo. Tomás, ¿tú qué tal por ahí? ¿Tú tienes chicos a todo esto? Una hija, pero un poco mayor ya, sí. Sí, no, una vez sí que me comentaste que no le iba mucho tampoco el tema, pero bueno. No, desde que por las motos Sí. siempre le han gustado, pero soy yo el que no la ha metido mucho también. Le compré una moto infantil y fuimos ahí al circuito de motocross, pero a la explanada. Y yo creo que la tiré, yo de tanto miedo, porque ya no tenía ningún miedo. Compré una SVM, una SVM, ¿la conoces? Sí, me acuerdo, sí. Y luego otra infantil, y las dos iguales, o sea... La SVM no la tienes, me parece, te la vi por tu casa una vez, ¿no? No. ¿No tenías una SVM por ahí? Tenía una SVM. Pero grande tenías. Sí, grande, sí, una grande, sí. Una 2,5, ¿no? No, tenía una 440. Ah, 440. Yo una gorda, una SVM, te vi hace igual 7 Pero como arrancaba muy mal, como dices, de las 370, la quité. Y ahora en cuenta me he comprado lo último, es una Yamaha 125 del 79, porque son las que suenan, arrancan. De cross. De cross. Sí. Una 79, la americana, ¿sabes? La amarilla y negra. Sí. Era un capricho que quería tener. Pues muy bien, como decimos, con 2 grandes campeones, Juan Albo, muchas gracias, Tomás Berna de Tauste, muchísimas gracias. Despedimos el programa, que lo pasen bien y esperamos la semana que viene estar con ustedes. Muchas gracias.